Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a más un programa Basta Creer. Hoy, como siempre, tengo aquí a mi esposa, mi mujer, y para decir que tenemos el SOS, donde usted puede llamar y hacer sus pedidos de oración. Tenemos el WhatsApp, lo mismo, igual. También podéis enviar fotos, testimonios, sí, y todo eso. Nosotros tenemos muchos testimonios reservados para ustedes, pero yo sé que Dios está haciendo muchos más, por lo cual este programa sirve para crear un espíritu de fe en el corazón de todos ustedes, de todos nosotros además, y fe solo viene por oír y oír la palabra de Dios. Y entonces ahí sí tenemos la fe que vence al mundo y vamos a conseguir vencer. Uno de los grandes milagros para mí, y creo que para todos, es el milagro de la salvación. ¿Por qué? Porque las personas están tan ocupadas en el mundo creyendo que van a vivir para siempre, pero no lo van. Se olvidan de que van a morir, que cuando pasan por el cementerio miran al lado opuesto, creen que eso no es con ellos, pero va a tocar a la puerta de todo el mundo. Y la gran cuestión es ¿para dónde vamos nosotros? Y por eso no hay nada como un buen testimonio, como que alguien que encontró la vida eterna, que encontró Jesucristo. Vamos a escuchar. Hola, soy Paula Mariño, soy de la Iglesia de Oliveira de Hospital. Hoy traigo un testimonio de salvación. Trabajo en un centro de estudios y el miércoles entré en contacto con mis alumnos. Él no estaba y quien me atendió fue una persona amiga que me dijo que él se había ido al hospital con su madre. Entré en contacto con la mujer y ella, muy aflita, dijo que su hijo estaba vomitando, que no estaba bien, que no se sentía bien y que no conseguía descubrir la causa de todo ese mal. Les hablé de Jesús. Ellos recibieron Jesús. Les pregunté si querían que yo orase por ellos. Ellos dijeron que sí. Y al final del grupo familiar entré en contacto nuevamente con ellos para saber noticias. Mientras tanto, que me contestes el hijo con una voz completamente distinta y me dice que ya estaba bien, que todo aquel mal había pasado y que inclusive estaba camino de casa. Hoy por la mañana volví a llamar a la mujer. Estuve hablando con ella, le hablé de la importancia de ella escuchar la palabra de Dios, la invité a asistir al grupo familiar, le invité a asistir a nuestros programas e inclusive le hablé del programa Basta Creer. Entonces quiero dar toda honra, toda gloria a Jesús, porque hoy el niño está bien y su madre también está bien. Maravilla, ¿verdad? La importancia de los hermanos evangelizar de este modo fantástico, que es de hablar de Jesús, de llevar a la persona a entregar la vida a Jesús, de acompañar a la persona, de que llame de vuelta a orar. Es verdaderamente enhorabuena. Y se ve Dios confirmando con señales y maravillas. Se quedó sanada, claro, porque en Marcos 16 Jesús dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creyeren, no solamente a los obispos, sino a todos los hermanos. Pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, y ellos en ese momento obedecieron. Nosotros también estamos obedeciendo, y dice que Dios confirma la palabra con señales y maravillas, y es eso lo que está ocurriendo también. Y por lo cual yo quiero dedicar a todos ustedes, a aquellos que ya están con Jesús y a los que todavía no están, un himno que dice: venciendo viene Jesús. Esta canción tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, y todas las señales de la venida de Jesucristo están a la vista. Jesús dijo en San Mateo 24, ¿verdad? Sí. De las señales del fin del mundo. Sí. Serían pestes, terremotos, guerras, hambres, todo eso cada vez con más ímpetu, cada vez con más mayor cantidad, cada vez más grandes, y por lo cual es nítidamente un gran señal, un aviso de Dios de cómo debemos estar a bien con Dios, y aquellos que ya están a bien con Dios, que sigan fieles a Dios, porque seguro que Jesús vendrá la segunda vez. La primera vez vino en debilidad para ser nuestro sustituto. Se hizo pobre apropositadamente para llevar a cambio nuestra pobreza, para darnos vida eterna, prosperidad, salud, victoria.
pero la segunda vez Él no vendrá así. Él vendrá en gloria, todo el mundo lo verá, viene en poder y majestad. Vamos entonces a escuchar una canción alusiva aquí por el Team Kuriakos. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. E o glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. E o glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Maravilla, eso mismo, es siempre con Jesús y es como yo digo, si usted todavía no entregó su vida a Jesús, hoy Dios está seguramente tocando a su puerta de su corazón para que usted cambie de vida, para que Dios sea su Dios, aquel que le va a dar vida eterna ya en este planeta, va a ayudar todos los días de su vida. Y ahora vamos también a escuchar testimonios que vienen de varias fuentes, vienen de los propios hermanos, pastores, obispos, vienen del call center. Entonces, una maravilla. Vamos entonces a escuchar. Hola, soy Leonor, colaboro en el call center de SOS, donde recibimos pedidos de oración y testimonios. Ana de Braga envió su testimonio. Ella trabaja en una fábrica donde aparecieron personas infectadas con COVID-19. Enviaron a los funcionarios a casa de cuarentena y pasado 3 días vino a saber que los testes de los compañeros y del jefe habían salido positivo. Llamó de inmediato para su pastora, que oró por ella y le aconsejó a ver el programa Basta Creer para crear fe en su corazón. Cuando el resultado de su test llegó, ponía negativo. Dios es fiel. Es eso. Este testimonio es muy poderoso porque son Salmo 91. Vamos aquí a buscar. Usted que está en directo, le aconsejo a usted a que nos acompañe con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice aquí, por favor lee, Salmo 91. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo, a sombra del Omnipotente descansará. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él voy a confiar, porque Él me librará del lazo del pasariñero y de la peste. Es decir, veo una cosa, mismo que el diablo traiga una peste terrible, la persona que anda con Dios, la persona que es fiel a Dios, él es liberado. Dice aún más, que no tendrás temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que asole al mediodía. Es decir, la peste está ahí matando un montón de personas, pero aquel que anda con Dios, aquel que es fiel, aquel que
que hace lo que Dios dice, aunque el diablo le ataque, él no va a sufrir ningún daño. Por eso dice aquí el versículo 7, 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero tú no caerás. ¿Por qué? Porque Dios da orden a los ángeles para que te protejan de todos los caminos, por lo cual es un testimonio tremendo. Eso es lo que ella vio, sus compañeros, su jefe, todos salieron positivos y ella no. ¿Lo ve? ¿No es fantástico esto? Es fantástico. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu tienda, a tu casa, a tu familia, porque a sus ángeles dará orden a tu respecto para que te guarden en todos tus caminos. Es un testimonio que tiene todo que ver con Salmo 91. Fantástico. Entonces, tenemos hermanos inclusive que antes de trabajar, ellos leen el Salmo 91. Muchos hermanos leen esto. Mire, alabe a Dios diariamente y diga, gracias Señor, porque yo ando en los caminos del Señor, yo habito en el abrigo del Altísimo. Usted puede leer esto, haciendo de esto una oración, gracias Señor Jesús, porque como yo ando con Dios, yo habito en el abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente yo descanso. Gracias Jesús, porque yo no tengo temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Y gracias Jesús, porque 1000 pueden caer a mi lado. No es que me guste, pero ocurre, 10.000 a mi diestra y yo no. ¿Por qué? Porque el Señor tal. Es decir, yo puedo coger una palabra de Dios bíblica, un versículo bíblico, y hacerle personalizarlo para mí. Y alabo a Dios de esta forma. Y es una forma maravillosa de hacer las cosas. Y así, por ejemplo, en Josué 1.8, abramos la Biblia en Josué 1.8, porque usted que es creyente, sabe, son pequeños secretos que van a hacer toda la diferencia en su vida. Porque usted está alabando a Dios por aquello que Él promete. Y ocurre. Josué 1.8 dice así, no se apartará de tu boca el libro de esta ley. Antes, medita en él día y noche, para que tengas cuidado según todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino. Es decir, fíjese, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. No hables lo que se habla allá afuera. No hables los problemas, la crisis, las muertes del COVID-19. Habla lo mismo que Dios habla. ¿Lo ve? No se apartará de tu boca. Es decir, medita en él, medita en la palabra. Estás aquí en el programa, estás escuchando, después vas a leer, después piensas en esto. Para que tengas cuidado en hacer según. Cuando usted coge el Salmo 91 y lo habla para usted, esto mismo, por ejemplo, se llama esto, cuando yo hablo la palabra de Dios, que estoy confesando la palabra de Dios. Confesar es una palabra que mucha gente solo piensa en el lado negativo. Yo estoy confesando mis pecados. Es bíblico, sí, y muy importante. Pero yo también puedo confesar la palabra de Dios cuando ella es positiva. Confesar es que yo concuerdo, estoy de acuerdo con, por ejemplo, Deuteronomio 28. Dice así. Lee por favor Deuteronomio 28. Y acontecerá que si escuchares la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces yo puedo coger la Biblia y decir así, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, porque yo estoy dando oídos a ti, oh Dios. Entonces estoy haciendo todos tus mandamientos. Entonces yo te agradezco porque me estás exaltando sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones están viniendo a mí y me están alcanzando porque yo te estoy dando oídos a ti, oh Dios. Yo soy bendita en la ciudad, en el campo, etcétera, etcétera. Y gracias Jesús porque tú estás enviando la bendición, que ella esté conmigo en mis graneros y en todo lo que yo pongo en mis manos. Cuando usted está hablando así, usted está poniendo en práctica una ley que es la ley de sembrar para cosechar.
Todo en el reino de Dios es a semejanza de un agricultor que coge una semilla y la lanza a la tierra. Entonces, todo es todo. Cuando nosotros enseñamos todos los días que el dinero es una semilla, que nosotros cuando sembramos en la obra de Dios estamos sembrando en el suelo adecuado y que Dios lo multiplica, pero ahora le estoy hablando del secreto que es hablar lo que Dios dice sobre de nosotros. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que yo puedo. No se apartará de tu boca el libro de esta ley. Cuando nosotros hablamos así, cuando nosotros además alabamos a Dios así, usted va a cosechar esas bendiciones. ¿Lo ve? Y por lo cual esto es mucho más poderoso que aquel estilo de creyente que viene, yo soy Dios. No, no sirve para nada. Entonces, muy, muy bien. Sí, señora. Vamos a escuchar un testimonio más. Hola, yo soy Carminda, soy sierva de Dios y voy a contar mi testimonio. Estuve trabajando y me esforcé demasiado. Y cuando me di cuenta, mi brazo me dolía mucho. En la zona de la clavícula ya no conseguía levantar el brazo, pero estaba viendo el programa Basta Creer, puse mi mano sobre la mano del apóstol, como el apóstol pidió, y después yo vi que ya conseguía levantar mi brazo sin dolores. Y quiero agradecer a Dios por todo lo que Él me está haciendo hecho, porque su palabra se cumple en nuestras vidas. ¿Lo ve? Aquí está, esto aquí es un testimonio muy, muy, muy bonito. Porque es lo siguiente, la Biblia dice que una de las tarefas, obligaciones de un pastor, de un obispo, sea lo que sea, es imponer las manos sobre los enfermos, y lo que ocurre es que la unción de Dios, el poder de Dios, entra dentro de la persona. Obviamente que los hermanos también pueden y son exhortados a hacer eso. Porque Jesús dice, estas señales seguirán a los que creyeren, no es solamente a los pastores, es a todos. Aún así, cuando alguien tiene un llamado de Dios, él tiene las herramientas un poco más fuertes porque él está con un llamado. Entonces, la unción que está sobre él es más grande, y cuanto más grande es el grado y la jerarquía eclesiástica, pues entonces él tiene más unción. Por eso, cuando esta hermana, con fe, dice que tocó en la pantalla, quien sana es Dios. Yo hago mi trabajo y para Dios no hay distancia. Es bonito, ¿verdad? Y por lo cual, en el momento, entonces fíjate, en el instante, la unción de Dios entró, empezó a arreglar lo que estaba estropeado, y porque si tiene dolor, si no se consigue mover, es porque algo no está bien. Y nosotros inclusive tenemos hermanos médicos y médicas que son esas cosas de que mueve y no mueve, no sé cómo se dice, fisioterapeuta. Una médica que dice eso, apóstol, no va a mi ciudad porque si no todavía pierdo clientes. Pero ella eso me dice de broma. Además, hay una historia ya ahora, el obispo Chiquinho estaba en Santo Tomé, y entonces hace mucho tiempo, y entonces en un cierto momento los médicos hicieron greve porque no tenían dinero, porque no sé qué, y entonces se manifestaron y hicieron huelga. Entonces alguien del gobierno, personas maravillosas, ministros, etcétera, fue a pedir ayuda al obispo Chiquinho, y dijeron, obispo, usted va a ser usted así, le vamos a poner una bata blanca y que ponga el nombre de doctor Chiquinho, y después ponemos un escritorio en el hospital doctor Chiquinho, y usted va a orar por las personas. Y así fue. Bueno, cada vez que le entra un enfermo de él, al doctor Chiquinho, él ora y la persona queda sanada. Fueron tantas sanidades que los médicos dijeron, bueno, todavía vamos a aprender el empleo. Pararon la huelga. Esto es verdad, ¿eh? Es broma, pero lo doctor Chiquinho, pero es verdad. Su hijo está aquí, también es una gran bendición. Pero para decir que Dios, principalmente en esos últimos tiempos, está haciendo un avivamiento que consiste en la rapidez del poder, la cantidad del poder de Dios. Es fantástico, sí, señora, maravilla. Más un testimonio. Soy María Alcina, voy a testimoniar
que la semana pasada tenía la garganta inflamada, muchos dolores, y después tenía fiebres altas, y grabé un audio, como lo estoy haciendo ahora, para pedir oración en la reunión de Luchar hasta Vencer. La obispa oró juntamente con los pedidos, y gracias a Dios ahora ya estoy completamente mejor. Muchas gracias por la atención y Dios os bendiga. En el Luchar hasta Vencer fue el viernes. Fue a pocos días, sí. Fue una semana aproximadamente. Sí, mañana es viernes. ¿Y qué es lo que tú tienes que decir? Porque fuiste tú que oraste. Sí, yo oré, pero es lo mismo. La persona hace un pedido de oración y para Dios no hay distancia. Y entonces hicimos también, no tenemos mucho tiempo para orar, entonces hicimos una oración bastante en conjunto, por decir así, en vez de decir caso a caso, y ella recibió con fe, y esto es lo importante. Nosotros oramos y Dios confirmó, pero ella estaba con fe para recibir. Y a propósito de sanidad divina, yo tengo un libro que está algures por aquí, que enseña sobre esto, cómo recibir y mantener. Aquí yo enseño cuál es la voluntad de Dios, que es lo principal. Usted tiene que poner fe en aquello que Dios promete. No es yo creo, yo pienso que no sé qué. No, yo sigo a Dios a mi modo, no. Yo lloro un poquito y Dios no va a tener tanta pena de mí, hay tanta emoción cuando yo lloro. O entonces va a dar una ofrenda a Dios, ¿no es verdad? Oh Dios, si tú me sanas, yo te doy una cadena de oro, te doy una vela de mi tamaño. Y Dios se queda pensando, sí, la verdad es que me hace falta un fio de oro aquí porque yo no lo tengo. Y una vela en el cielo viene muy bien porque allí arriba, que arriba está oscuro. No. Nosotros tenemos que venir solamente con fe, no para llorar o pedir, sino para recibir. Y por lo cual cuando una persona tiene esta fe, ella está haciendo la oración de fe. Ella viene para recibir. Y por lo cual otra cosa que es importante es, ni siempre las sanidades son instantáneas. También hay sanidad, es como un sembrador que lanza la semilla a la tierra y que va creciendo. La sanidad va creciendo. Es maravilloso. Y yo ahora quiero escuchar una canción de fe. Y vamos a escuchar una canción de fe allí tocada por el Team Kuriakos. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer ou não. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis, de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei morrer pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E gente virá para te dizer, gente virá para te dizer que desta tu não vais sair, desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer ou não. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela
eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Sí, dígala. ¿Tú has visto yo allí tocando piano? Sí. Yo no escuché nada, pero yo lo vi. Adivina quién enseñó a nuestro hijo a tocar piano. Sí, es eso, yo adivino. Yo estoy adivinando, no tengo la mínima idea. Fue su padre, claro. Fuiste tú, ¿de verdad? ¿En serio? Sí, claro. ¿Y quién enseñó a Samara a tocar bajo? También habrá sido tú, claro. El bajo y el alto. ¿Tenemos fotos o no tenemos fotos? Tenemos fotos. Entonces vamos allá. Aquí. Madre mía, ellos me escucharon, sí. Huevo, sí, me escucharon. Ayer el apóstol habló sobre huevos moles y entonces hoy, pero hoy es un problema, madre mía. Alusivas a la ciudad de Aveiro. Huevos moles. Y madre mía. Pasa esto antes de que yo me quede mismo. Aquí, de Bélgica, firmes en Jesús, Iglesia de la Louvière, familia Machado. Aquí tenemos Fabiana, Odivelas para Jesús. Aquí, conectados a Basta Creer. Bispo Gerson. Me gusta ese lazo. ¿Cómo se llama la niña? Creo que es Gabriela. Una de las... Dime, ¿cómo te llamas? Vale, no puedes decir, es secreto, vale. ¿Y aquí dónde es? Arapiraca. Apóstol en la Cruzada de Milagros en la iglesia de Arapiraca. Qué bonito. Aquí de Angola. Familia Pacavira. La niña está enseñando los dientes. Tengo dientes. Sí, nacieron. Aquí, Gabriela y Rosa, Pasos de Ferreira. Y aquí viene una tarta. Regalamos esta tarta de cenoura a Lirian. ¿No? Su madre. Es digital. Ella lo envía digitalmente. Vale, bueno. Aquí. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Loan de Angola. Tribu Maná Forever. Y aquí Mariana y Jorge de Aveiro. Muy bien. Este Jorge es un nombre muy real. Me gusta. Bien, ahora vamos a escuchar testimonios. ¿Tenemos más testimonios? Entonces vamos a escuchar. Hola, soy Yolanda y ayudo en el call center del SOS. Recibimos un testimonio de Argentina, Paola. En el inicio de este año escribió sus salvos, sus metas y propuso en su corazón construir una casa. Empezó a sembrar para su proyecto y no dejó de hacer mismo que las iglesias estuvieran cerradas, pero cuando la pandemia creyó que sería un poco complicado seguir su sueño. Es profesora y con los colegios cerrados empezó a dar explicaciones en casa a varios alumnos. Vio la mano de Dios, pues recibió mucho más que meses anteriores. Consiguió juntar el valor para empezar a construir la casa. Y cuando fue a comprar los materiales, la gente le decía que todo estaría muy caro y que ella no iría a conseguir. Pero ella no lo aceptó. Consiguió comprar todo lo que quería y todavía sobró dinero. Dice que Dios está transfiriendo riquezas para los que sirven y son fieles. Es eso mismo lo que yo voy a predicar hoy y todo. Dios es un Dios que transfiere riquezas. Es muy gracioso porque ella puso las metas en enero. Y entonces vino el COVID-19 y todo el mundo perdió sus metas, pero ella no desistió. Y en un país que es muy difícil, Argentina. Es que parece de propósito. No me dejaré mover por lo que veo, por lo que siento. Yo andaré por la fe. ¿Lo ves? Lo estoy viendo, sí. Fe es yo no me voy a dejar mover. Gente vendrá para decirte, canta de nuevo.
que de esta tú no vas a salir. Pero te digo, venga, sí, canta. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair, desta tu não irás sair. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Ese toque, sí, señor. Ese toque, muy bien. ¿Has visto el toque que yo enseñé al Mike? Fue este, sí. Este testimonio tiene todo que ver con la canción. ¿Por qué? Porque ella no se dejó mover por lo que ve o por lo que yo escucho. Y gente vendrá diciendo que con el COVID no va a dar, pero ella no. Ella siguió firme, ella está firme. Firme. Y ella hizo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dios hizo lo que promete. Y todavía la ha sobrado. No importa cuál es el precio del material, cuál es el precio de la gasolina, del gasóleo, del diésel, del bacalao, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. Aleluya. Vamos entonces a un más testimonio. Hola, yo soy David. Hago parte del call center de SOS y tenemos aquí el caso de Belmiro, que él dijo que propuso en su corazón dar una ofrenda especial a Dios, pero no tenía coraje para hacerlo. Mientras asistía a la reunión, recibió un mensaje que le informaba que había sido depositado una cuantía y él ya había dado como perdido. Cuando fue a levantar, vio que era inferior a lo que esperaba. Pensó, no me voy a dejar mover por el desánimo, sino que voy a sembrar con alegría. Y cuando fue a recoger su sueldo, vio que tenía el doble de lo que él esperaba. Se quedó agradecido a Dios, que se dirigió a la iglesia, no solamente para dar su ofrenda especial, sino también su diezmo. Él consiguió también pagar todas sus cuentas y todavía le sobró dinero. Es muy bonito, ¿verdad? Es bonito. Hoy estoy en esta vena de tocar música de fe. Estoy firme. Él también estaba firme. Él escuchó la palabra de Dios. Fe viene por oír y oír y oír. Y decidió dar una ofrenda especial para Dios, pero no tenía dinero. ¿Y qué es lo que ocurrió? Recibió un mensaje de que le iban a dar el dinero que le debían, pero le dieron menos. Pero él no se desanimó. Se quedó firme. En holandés se dice... ¿Cómo es? Maar ze canta lá. Ik sta sterk Tin, ta, ta, ta. in de beloften. Bem, vamos a ver em português. Vamos a escuchar en portugués que tú ya después vas a intentar en holandés. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, Não irei vacilar.
Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha e a minha salvação. Estou tão firme, tão firme, não irei vacilar. vacilar. E porque Jesus é o maior, Jesus é o maior, é o Salvador, é o Salvador, é o Libertador, é o Libertador. só Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Não é firme nas promessas do tio. No es firme en las promesas del tío rico que él va a morir y se puede quedar pobre de repente, sino en las promesas de Jesús. Tenemos más fotos. Fotos. ¿Tenemos fotos o no tenemos fotos? Vamos a ver las fotos. Fotos, tartas. Esto es Brasil. Equipa del programa. Solo dice Brasil. Entonces no es Arapiraca. Equipo de programa de esta semana. Ay, qué bonito. Me parece que conozco a esta gente. ¿Y este aquí? Ok. Consagraciones. Todos muy bien, bonitos, muy bien. Aquí. Acampamento Tosal 2019. También fue María que envió. Marilia, no sé qué Marilia, pero... Grupo familiar jóvenes regional de Ribeirão Preto. Aquí, Juan Quinto, estamos conectados a la videra desde Luanda, Angola. Un abrazo a toda equipa. Belguiche Almeida. Y aquí, buenas noches. Que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Gabriela Cruz de Covilhã. Más. Aquí, Sandra Guedes de Maya. Envía esto, muy buenas noches. Solo para decir que estamos animados para ver el nuevo look de nuestro apóstol, pero todavía no fue hoy. Ay, se me olvidó, es verdad. Las trenzas. Pero yo puedo hacer nuevo look a manera de Mike. Mike, ven aquí, dígate. A ver aquí. Pero ¿cuál es este look? No entiendo. Es el rubio por encima. ¿Quieres pintar? Vale, entonces vamos a pintar. ¿No está saltando para ti? Mi nuevo look. Rubio. ¿También tienes rojo? No. Entonces, azul. Morado. A propósito, mucha gente cree que yo pinto mi pelo. Sí, pues la verdad es que sí. Sí, todos los días. Es eso mismo que a ti te gusta. Tienes mucho tiempo para hacer eso. Uno a uno. Y después pongo aquí también unas blancas para disfrazar. Por lo demás está todo pintado. Todos los días. Sí, todos los días. La primera cosa que hace cuando despiertas. ¿Tenemos más un testimonio? Sí, tenemos, no, cómo no. Hermanos de la iglesia de Peniche. Creo que esta foto vino ahora. Susana mandó, es eso. Tenemos esto. Iglesia de Peniche. De Berlengas. ¿Esas son las islas? ¿Son las islas? Son las islas de las Berlengas. Ah, vale. Aquí. Nelson Luanda. Casengas mandó esto. Buenas noches, familia Maná. Ya estoy conectado con el matrimonio más que vencedor. Y aquí viene la comida. Buenas noches. Una pizza casera y un postre para la familia. Familia Gómez de Francia. Hey. Cumpleaños de Dona Cesada Rafaela Magallanes. Enhorabuena. Y yo que lo asista. Yo no entiendo por qué las personas no ponen la foto de ellos. No se sienten a gusto, no sé. Venga, pasa. Después de un día de trabajo. Un besos grandes, Raquel Simón de Lisboa. Fue esta. ¿Quién envió esto? Bueno. Tenemos testimonios, vamos a escuchar. Hola, yo soy Daniela, vengo de la iglesia Maná en Londres y mi testimonio es financiero. Hace 1 o 2 meses atrás
Dios puso en mi corazón para que yo aumentara mi diezmo para 15% y así lo hizo. En ese mismo mes que yo aumenté mi diezmo, hubo problemas en el trabajo, hubo ajustes financieros, pero con todo me quedé firme confiando en Dios. Y en este mismo mes, por causa del coronavirus, enviaron para casa más o menos 50% de los trabajadores. Pero para honra y gloria de Dios, yo no fui una de ellas. Y también en el mes a continuación, mi sueldo fue encima de mi sueldo normal. Y sobre todo eso, hubo alguien que tuvo el deseo de me regalar una cantidad que me hizo gran diferencia. Y yo digo, ese es mi testimonio para dar honra y glorias a Dios. Es gracioso, sí. Dios ya la quería bendecir, entonces puso en el corazón de ella, pero ella empezara a dar más. Aquí este testimonio tiene algunas cosas muy importantes que pueden ser escuchadas. Primero, el diezmo no es para pagar. Hay gente que creen que en algunas iglesias, yo pago los diezmos. No, usted no paga nada a Dios. Usted no compra nada de Dios. Usted honra a Dios con diezmos y Dios multiplica. Ahora, después hay personas que dan 10% de lo que reciben, sea sueldo, sea negocio, y entonces algunos son matemáticos. ¿Cómo van tantos céntimos? Bueno, y por lo cual también es así que ellos reciben. Es comita por coma. Entonces, un gran secreto es que nosotros aumentemos la cantidad de los diezmos, porque los diezmos dentro de la agricultura financiera de Dios, diezmo es la ley de Dios que nos providencia algo encima de lo normal. Cuando yo honro a Dios con 10%, yo estoy garantizando que aquello que yo recibo normalmente no falla. Es una ley poderosa de Dios para que yo no sea robado y para que Dios siempre me bendiga. Ahora, cuando una persona da 10% de lo que tiene, siempre va a tener lo que tiene, que ya es bueno. Hay mucha gente, inclusive eso pierde. Pero cuando la persona empieza a entender los principios de Dios y dice, yo voy a dar no 10, sino 15%, la persona está aumentando su padrón de vida. ¿Lo ve? Y es exactamente eso lo que ocurrió aquí. El padrón de vida. La persona puede establecer su padrón de vida diciendo así para él mismo. Bueno, yo gané este sueldo, gloria a Dios. Además, por ahora, con la pandemia, alabado sea el Señor que yo tengo mi sueldo y ya es muchísimo bueno. Pero cuando la persona tiene más fe y empieza a entender, mi fuente no es mi empleo, es Dios. No tiene que ver con el virus. Es Dios que suple todas mis necesidades de acuerdo con sus riquezas. Y esto viene en... déjame buscar aquí. Mira, Filipenses 4:19. Vamos a ver, Filipenses 4:19. Porque aquí está un testimonio muy rico en fe. Esta hermana, en medio de esta crisis global, ella no tuvo miedo. Ella sembró extra diezmos. Conclusión, su padrón de vida aumentó en medio de la confusión. Hace poco estamos hablando de Argentina. Fue así que yo enseñé hace unos buenos años atrás, cuando estábamos en uno de los seminarios que yo hice allí. Creo que una vez eran 300 y pico, otra vez eran 500 y pico pastores, y yo enseñé eso. Usted, si quiere aumentar su padrón de vida, es aumentar los diezmos, porque la persona puede dar 10% de aquello que gana o puede dar 10% de aquello que quiere ganar. Entonces, si la persona da más, va a ganar más. Ahora, otro secreto es, no es el jefe que le tiene que dar el dinero, es Dios que le va a dar del modo como él quiera. En el caso de ella fue como ella explicó, vino de allí, de allá. Una parte vino verdaderamente del sueldo y la otra no. Fue otra persona que sintió en el corazón regalárselo. Entonces lee Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora fíjese,
Yo hace poco estaba hablando de que hay poder en las palabras, que yo puedo confesar la palabra de Dios o yo puedo hablar lo mismo que Dios habla en relación a mí mismo. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo puedo lo que la Biblia dice que yo puedo, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Entonces yo puedo decir así: mi Dios suple todas mis necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Yo honro a Dios con mis diezmos y encima de mis diezmos, por lo cual yo voy a tener, tengo ya, fe es yo ya tengo, es yo ya tengo. Una mensalidad de 15% más grande. ¿Lo ves? Mi Dios es el Dios que abre las puertas que estaban cerradas. Abre las ventanas del cielo. Porque yo honro a Dios con diezmo, Dios habla al diablo y ata al diablo en mi vida para que él no traiga cuentas extras. Entonces yo puedo usar el poder de las palabras cuando yo hablo versículos bíblicos, y eso hace con que las cosas de Dios ocurran en mayor, en más grande cantidad y mucho más deprisa. Porque la persona está hablando al mismo tiempo que está hablando, está escuchando. Y eso es otra vez también. Mucha gente, por ejemplo, yo tenía áreas en mi vida que para mí eran difíciles en la fe. ¿Qué es lo que yo hice? Lo que mis profesores me enseñaron, que es eso mismo. La persona coge, por ejemplo, en el área de la salud, que no tiene mucha fe en la salud, coge un libro y empieza a leer versículos bíblicos personificados, personalizados. Yo ya estoy sanado porque Jesús es mi Salvador y Él pagó por mí a la cruz por todas las enfermedades y dolencias. ¿Lo ven? Yo tengo un libro que explica eso mejor, que es Cómo luchar contra el diablo, si no me equivoco. Creo que tengo aquí. Vale, a ver si me llega aquí. En el capítulo, este libro es muy poderoso, y en el último capítulo, 14, dice prácticas de cómo luchar contra el diablo. Pero yo también puedo decir prácticas de cómo hablar. Por ejemplo, cuando yo hablo al diablo, yo digo así: mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra ti, Satanás. ¿Lo ve? Porque Jesús tal. Bien, cuando es de finanzas, yo puedo decir así: ¿dónde está esto? Aquí. Escrito está que yo fui liberado del poder de las tinieblas y transportado para el reino de Dios, y por eso el diablo no me puede tocar. Está escrito que Jesús me redimió de las maldiciones para que las bendiciones de Abraham fuesen mías. El Señor envía que la bendición esté conmigo en mis graneros, cuenta bancaria y todo donde pongo mis manos. Mi Dios suplirá siempre todas mis necesidades. Porque yo honro a Dios con mis diezmos y ofrendas, Dios abre las ventanas. Yo estoy hablando las cosas. Y aunque la persona no tenga mucha fe, al hablar todos los días, la fe viene. La persona está sembrando, está escuchando. Yo me estoy recordando en un caso que era así. Había un médico que estaba en China, si no me equivoco, y él era americano, y estaba en una misión en un hospital en medio de China, y uno de los enfermos, él era creyente, y uno de los enfermos estaba con cáncer y no tenía solución. Entonces el médico le llamó y le dijo: mira, tenían traductores, usted no tiene solución, pero yo le voy a dar una receta. Le habló de Jesús, le voy a dar una receta, y cogió el libro de recetas y le dijo: usted va a leer esto y decir esto, leer y decir esto tantas veces por la mañana, a la hora de la comida y por la noche. Y él cogió la receta y lo hizo. Pasada una semana, estaba peor. Ay, esto no funciona, esta receta no presta. Cállate, no, pero no hables eso, ve y hace. Y él cada vez estaba peor. Ay, estoy muy mal. Cállate y habla lo que yo te dije. Y fue, cada vez estaba peor, y de repente, pero él iba haciendo. Él iba leyendo y hablando: yo ya estoy sanado porque Jesús pagó por mí en la cruz, etcétera. Un día,
el enfermo chega lá e fala assim, ó, llega así y dice al doctor, doctor, ¿usted sabía que Jesús ya me sanó? Y el médico dijo, pero sí, esto es lo estoy diciendo. Jesús pagó por mí. Y el médico, y él empezó a predicar para su médico, porque de repente todo aquello que él hablaba le salió de su mente y entró en su corazón. Por lo cual, cuando eso ocurre, la fe explota. Y desde ese día que él empezó a hablar y a creer, quedó sanado. Porque Jesús también dice, cualquiera que dijera a este monte, érguete y lánzate en el mar, y no dudare en su corazón, pero cree que se hará aquel que dice todo lo que él dijere va a ocurrir. ¿Lo ve? Funciona para bien y para el mal. eu já sei que vou ficar doente, eu já Si la persona dice que ya sabe que va a quedarse enferma por el coronavirus o por lo que no sea y que todo el mundo está desempleado, entonces yo también. Entonces prepárese porque le va a pasar. Porque tú si crees y hablas, te va a ocurrir. Si tú crees, en el mínimo habla lo que Dios dice, también va a ocurrir. Yo prefiero hablar lo que Dios dice. Maravilla. Y tenemos más un testimonio. Sí. SOS Angola. Nosotros tenemos testimonio de la hermana Custodia relacionado a finanzas. La hermana Custodia tenía problemas financieros, tenía dinero retenido, dinero de sus clientes que tenían por pagarle. Ella estaba acompañando la reunión de encuentro con Dios, escuchando la palabra, y aquello generó fe en su corazón, y ella decidió entrar en contacto con nuestro equipo de SOS. El obispo oró a favor de aquel tema para que aquellos dineros fuesen desatados, le fueran liberados. Ocurrió que en aquel mismo día, en aquel mismo domingo, todos los dineros que le pertenecían, que estaban atados, fueron liberados, le fueron pagados, porque Dios es un Dios que suple nuestras necesidades, y operando Él nadie puede impedir. Es eso mismo. Y como estamos aquí en este programa de fe y estamos escuchando testimonios de personas que tienen fe, vamos a escuchar esta música que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Nada ni nadie, porque Dios es más grande que todo y Dios es más grande que todos. Vamos a escuchar. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E se Ele não poupou? Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Uau! Isto é um Wow, este es un versículo bíblico cantado con todo este entusiasmo. Y le digo una cosa, nosotros nos quedamos más animados, más llenos de fe, porque de hecho, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Nadie. Dios es mayor que todo, Dios es mayor que todos. Tenemos más un testimonio, bien, que habla sobre... Sí, habla aquí. Y buenas noches.
Quería dar un testimonio. Mi esposo estaba desempleado. Llamaron un martes y él empezó a trabajar en esa misma semana. Yo estoy en casa desde la pandemia y estoy recibiendo mi sueldo al 100%, y una persona de la familia llamó y dice que nos pagaba el alquiler durante un año. Aún así, nunca dejamos de sembrar, no solamente dando los diezmos que yo recibo, sino también lo que quiero recibir. Gloria a Dios, porque Él no es bueno y es muy bueno. Aquí está, aquí otra vez, hablando de una persona que no da a Dios los diezmos de lo que recibe, sino de lo que quiere recibir. Es eso. ¿Y quién? Y el dinero, la bendición, no necesita de venir del jefe, viene de donde Dios quiera. ¿Cierto? Dios es el que sabe. Porque eso es el problema de muchos creyentes a la faz de la tierra, que limitan a Dios, amarran a Dios. Oh Dios, tiene que venir aquí, mi tío es rico, mi jefe que me dé. Y Dios no contesta eso. Y la persona, como está diciendo a Dios cómo se hace, Dios también lo hace. También habrá personas ahora que están escuchando y dirán, Dios va a hacer de esta forma para mí. Yo también voy a tener el alquiler pagado durante un año. Yo tengo esta fe. Pero no está escrito en ninguna parte. Yo era ingeniero civil, y en ingeniería nosotros no podemos andar con filosofías. Yo creo esto, yo creo lo otro, no. Es pan, queso, queso. 2 más 2 son 4, no es 5, no es 10. No es, el Señor es el que sabe, no, es así. Y con Dios es así. Dios sigue reglas y leyes, y entonces yo puedo poner mi fe en aquello que Dios dice. Ahora, si Dios dijera, yo voy a hacer con que todo el mundo tenga el alquiler pagado a través del vecino, entonces usted ahí podría poner fe. Dios lo que dice es que suple tus necesidades de acuerdo con las riquezas de Él, de la forma que Él quiere. Si Él sí quiere usar del vecino, de lo que fuera, es el que sabe. Si Dios se quiere usar del vecino, bueno, se usa del vecino. Es eso así, entonces. Lo cual, aquí está una vez más un testimonio en que alguien decidió no dar diezmos de aquello que recibe, sino diezmos de aquello que él quiere recibir. Y diezmos es el poder de Dios para tu vida financiera. Diezmo es la ley de Dios que hace tu padrón de vida. Si tú quieres aumentar tu padrón de vida y tienes fe de aquello que Dios dice que es tu fuente y no quieres mirar para tu sueldo como tu fuente, tú aumentas tus diezmos y Dios está allí. Es fantástico, ¿verdad? ¿Si estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno, vale. Bueno, ahora yo quiero enseñar la palabra de Dios y voy a enseñar la palabra de Dios sobre finanzas, y el título se llama Transferencia de riquezas. Uno de los testimonios hablaba sobre eso, transferencias de riquezas. ¿Quién sabe? Hay en este instante personas que están en directo y que perdieron el empleo, o que están con falta de dinero, fueron despedidos, tienen problemas con el fisco, yo qué sé, o tienen dineros atados. Quién sabe, usted también es un empresario que ha confiado en promesas de personas, del gobierno, de bancos, etcétera, y está completamente desiludido de rastros con la vida financiera en un caos. Entonces es hora que usted mire para Jesús. Es hora de que usted dé oídos a Dios. Es hora de que usted se vuelva para Dios. Es hora de que usted ande con Dios. Es hora de que usted haga lo que Dios dice. Porque Dios es fiel. Dios siempre cumple aquello que Él promete. Los hombres son falsos, son mentirosos, tienen defectos, en fin, pero Dios no. ¿Lo ve? Y por lo cual la solución está en Dios. ¿Qué es lo que Dios habla? Dios habla que Él suple todas las necesidades de acuerdo con las riquezas de Él allí encima en el cielo.
No es de acuerdo con nuestras riquezas, sino con las de Él. Dios dice que cuando nosotros le honramos con diezmos y ofrendas, que Él abre las ventanas del cielo, ata el diablo para que no nos consuma. Dios dice que Jesús vino a la tierra para ser nuestro sustituto, que Él clavó nuestros pecados, enfermedades y pobreza, para cambio que nosotros seamos lo que Jesús es, Dios poderoso, próspero, victorioso. El diablo dice al revés, que todo es mentira. El diablo dice que quien va a la iglesia es un tonto, que quien va a la iglesia es viejo de más, o joven de más, o fuerte de más, o débil de más, que usted no va a conseguir nada. Pero el diablo es un mentiroso. Solo hay una cosa que el diablo ha inventado, la mentira. Todo lo demás, no, él no hace nada más. Él es un ladrón, es falso. Y bueno, entonces, ¿cuándo? El título es este, transferencia de riquezas. ¿Cuándo hay crisis en el mundo? Siempre, no es a veces, es siempre. Dios hace transferencias de riquezas. Voy a decir una cosa que choca. Muchas crisis no es solamente el diablo que crea, es mismo Dios, para abanar los frutos podridos, para advertir a personas, para castigar ya en este tiempo con juzgamientos de Dios las personas que le ofenden, que no le dan oídos, que aunque escuchen y sepan lo que Dios dice, se recusan y hablan mal de Dios y se burlan de quien anda con Dios. Llega un punto en que Dios pone una raya. Y cuando es colectivamente, lo que ocurre es que no solamente esa persona, esa familia, sino toda la sociedad. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra fue lo que ocurrió. Cuando fue en Egipto, el faraón y su régimen político religioso no quería dar oídos a Dios, eran malos, esclavizaban a las personas y todavía se burlaban de Dios. Entonces Dios trajo juzgamientos. Y los juzgamientos de Dios tienen muchas formas de que Dios lo haga. Y en aquel caso fue la tempestad, no, ¿cómo se dice? La primera plaga. Y él no escuchó a la segunda hasta que llegó a la 10ª plaga y se quedó arrasado. Y por eso las personas muchas veces son difíciles, no escuchan. Hay otros que a la primera o a la segunda dicen, bueno, es mejor no bromear con esto, con las cosas de Dios, porque es muy serio. Pero sea como sea, siempre que hay una crisis, Dios está allí. Dios en el mínimo permitió. Dios está allí y Él va a buscar los que son fieles. Mira esto. Hay una promesa, yo no sé si sabes dónde está, que Dios busca a los fieles para honrarles y bendecirles. Están por encima y no por debajo, por cabeza y no por cola. Entonces, aquí en Génesis 26, Salmo 101 también está. Mis ojos, Salmo 101, mis ojos buscarán los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en un camino recto, ese me servirá. ¿Lo ve? Y por eso va a ser recompensado, buena medida, apretada, remecida y rebosando. Dios busca a los fieles. En fin. Vamos para Génesis. Ya está aquí abierto. Entonces lee, por favor. Y había hambre en la tierra, además de la primera hambre, que fue los días de Abraham. Y por eso se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y le apareció el Señor y le dijo, no bajes a Egipto. No bajes a Egipto. Habita en la tierra que yo te dijere. Peregrina en esta tierra y seré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu semilla les daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces, escuche esto. La Biblia dice que había hambre en la tierra, además de la primera hambre, que fue los días de Abraham. Y por eso, mucha gente quiso salir de aquella tierra y buscar otras tierras,
porque allí no estaba funcionando. Ya pensó, la persona gasta su semilla en la expectativa que ella produzca fruto, pero no produce, y por lo cual ella pierde la semilla, y si fuera trigo todavía podría haber hecho harina de trigo, pan. Pierde la semilla y pierde la cosecha. ¿Lo ve? Y eso es muy grave, porque si él siembra, pierde la semilla y no tiene la cosecha, mañana va a pasar hambre. Y fue lo que ocurrió. Porque él necesita la cosecha para tener más semillas. Entonces lo que pasa es como él está planeando de emigrar. Pero le apareció el Señor y le dijo así: no bajes a Egipto, habita en la tierra que yo te dijera, peregrina ahí, y yo seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu semilla, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, les voy a dar todas estas tierras. Ahora, ¿cómo es que Dios aparece? ¿Cómo Dios aparece? Dios aparece de varias formas. Número uno es cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, es Dios hablando con nosotros. Es un email, un fax, un WhatsApp que Dios nos envió. Porque esta es la palabra de Él para nosotros. Bien. Segundo, Dios se usa de predicadores como nosotros, y por lo cual cuando Él está escuchando la palabra de Dios en este programa, adivine quién está hablando para usted. Es Dios. Yo simplemente soy un vaso. Soy el que da los recados. Y le estoy dando el recado de Dios, pero la palabra no es mía. Yo soy apenas el que da la palabra. Por lo cual, Dios también habló a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Porque muchas veces, por ejemplo, la persona hizo cualquier cosa y de repente él dice: ay, va, yo hice mal. No está nada bien lo que yo hice. ¿Por qué él está pensando así? No es él, es la voz. Él dice que es la voz de la conciencia. Es el Espíritu Santo que está hablando de estás mismo mal. Pero otras veces la persona está impulsionada a hacer el bien, a ayudar al prójimo, a venir a la iglesia, a entregar la vida a Jesús, a hacer esto o lo otro. Sea como sea, Dios le apareció. Dios también aparece a través de ángeles, a través de sueños, siempre y cuando sean de acuerdo con la Biblia. También hay sueños de comer demasiadas judías y hay sueños que es del diablo. Pero eso, hay un libro que, a ver si yo lo tengo aquí, el libro, Cómo recibir instrucciones de Dios. Pero yo no quiero enseñar eso ahora. Ahora Dios habló y dijo: tú quédate aquí, porque yo voy a ser contigo. Dios no era con los otros, pero con este era. ¿Por qué Dios apareció? Porque Él era fiel. Si no, Dios no le había dicho eso. Y después dijo aquí, versículo 4, multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo. La semilla son los hijos, no solamente comida. Y daré a tu semilla, a tus hijos, a tus nietos, todas estas tierras. Es decir, Dios ya está diciendo aquí, mira, ¿ves esta crisis? Todo el mundo está aquí. Todo el mundo está huyendo de aquí. Pero tú no vas a salir porque esto va a ser tuyo. Me estoy recordando, no sé si fue en esta crisis, en la crisis de Pasos de Coelho, un matrimonio compró un negocio en una época donde muchas empresas se arruinaron. Y entonces él compró un negocio, se había terminado de arruinar. Parecía que no tenía sentido, pero Dios habló con ellos, ellos lo hicieron y compraron una tienda más, porque era transferencia de riquezas. Uno va a la ruina, el otro también, y el otro se queda prosperando. Y la misma tienda, las mismas circunstancias, pero uno tiene Dios y otro no tiene. Así es. ¿Lo ve? No es quién usted es, sino cuál es tu Dios. Tu Dios es el mundo. Entonces tú eres el rey mundo. Prepárate para la maldición. Tu Dios es que andes detrás de los políticos, que ellos te prometen esto, aquello, lo otro. Tú haces parte de esos movimientos secretos, de Opus Dei y masonerías. Ya estás mal. Primero vas para el infierno, porque es el diablo que está allí, y después vas a ser engañado. Es una cuestión de tiempo.
Si tú dijeres, yo quiero una cosa que es de verdad, que nunca falla, eso es Dios. No hay otro. Entonces él escuchó eso y así él decidió obedecer. Por lo cual, él tuvo fe. Él decidió, yo voy a quedarme aquí y voy a gastar la semilla en un lugar que no estaba funcionando. En un lugar donde nada estaba funcionando. Ni para él estaba funcionando. Pero porque Dios le habló, yo voy a ser contigo, él creyó. Entonces, dice así. Versículo 12. Sembró Isaac en aquella misma tierra y cosechó en aquel mismo año 100 medidas. Cosechó en aquel año 100 medidas. Imagine que usted pone 1.000 euros en un banco, en un financiamiento cualquiera, pero no le ponga porque se lo van a robar, como el BS, etcétera. En fin, solamente es una vergüenza, pero bueno. Imaginemos que había un lugar que era seguro y usted quería invertir 1.000 euros. ¿Usted alguna vez escuchó a alguien que le dijera que le iba a dar 100.000 euros de retorno? No escuchó, ¿verdad? Cuando dicen, 4%, 1.000 euros son 40 euros. ¿Qué es que usted hace con 40 euros? Paga unos cafés y una torta y ya está. ¿Lo ve? Y en la práctica hoy, si usted pone 1.000 euros en el banco, de aquí a un año usted tiene menos 100 euros porque ellos le cobran taxes y cosas y juegan con su dinero. Pero Dios dice lo opuesto. Él hizo con que la semilla que Isaac sembró diese 100 medidas. Por cada semilla, él cosechó 100 veces más en el mismo año. Es fenomenal. Es fenomenal. Pero ¿por qué él cosechó 100 veces más? Porque era el campeón, ¿no? Porque era el todo. Tampoco. Su semilla era muy poderosa. Tampoco. Está aquí. Él cosechó 100 veces más porque el Señor le bendecía. ¿Lo ve? Es eso lo que nosotros tenemos que aprender. Usted no va a prosperar porque usted es el campeón. Porque hay hermanos que cuando llegan a la iglesia vienen de braguita. Vienen enfermos y nada. Y cuando empiezan a tener un dinerito y la vida les va bien, ya se creen ahí con la manía de que son mejor. Yo soy el tal, yo puedo. Es como se dice un P de Palerma, de tonto. Se olvidó de dónde vino. Bueno, este Señor fue bendecido porque Dios le bendecía y usted va a ser bendecido porque Dios es el que le va a bendecir. Si usted cree que es el campeón, Dios va a cruzar los brazos y va a decir, entonces venga, fuerza, dale tú. Pero Dios no se quedó por ahí. Hay un pasaje bíblico que dice que Dios bendijo encima de aquello que nosotros pensamos o pedimos. Por encima de aquello que pensamos o pedimos. Y fue lo que ocurrió. Porque se engrandeció el varón. Lea aquí el versículo 13. Y se engrandeció el varón y se iba engrandeciendo hasta que se tornó muy grande y tenía posesión de ovejas, de vacas y mucha gente a su mando. De modo que los filisteos tenían envidia de él. Entonces tenía posesión de ovejas, era dueño de muchas ovejas, vacas, gente que le servía, muchos empleados, y los filisteos tenían envidia de él. Como dijeron, ¿cómo que este tío consiguió esto? Yo tenía, ya no lo veo hace mucho, pero debe tener. Yo tenía un primo, él era ingeniero, y cuando yo llegué a Portugal, él tenía un negocio, ya no sé hace cuánto tiempo, y siempre estaba, tenía suceso, pero eran solo problemas y molestias. Y entonces, un día, me invitó a ir a cenar por la cena de su mujer, del cumpleaños de su mujer, y era para para mí. Epa, ¿cómo conseguiste tú aquel edificio? Era el de la iglesia de Plaza de España.
Aquello era muy caro, en un lugar, antiguamente eran pocos los lugares en Lisboa que eran así, etcétera, etcétera. Y dije así, ¿quieres saber de verdad? No vengas a decir que es con esas cosas de Dios. Bueno, entonces no hablo. Pero dime cómo fue. A ver, pero si no quieres escuchar lo que te voy a contestar, dime. Vale. Yo sirvo a Dios, yo siembro. Ah, bueno, y ahí vienes tú con eso. ¿Qué se va a hacer? Y yo le dije, mira, tú eres un tonto. Estás ahí todo apretado. Llego yo aquí que no soy nadie y estoy venciendo. ¿Y tú no me escuchas? No, no es muy listo, la verdad. ¿Lo ve? Ele estava com inveja, Él estaba con envidia, estava com raiva. estaba con rabia. Andava aqui há não sei quantos Que él estaba aquí hace no sé cuántos años, 20 años, no sé cuánto, luchó de todo para conseguir. Y yo llegué aquí hace pocos meses y ya tengo todo lo que le costó. ¿Cómo tú haces? En vez de la persona escuchar y pensar, si este consigue, yo también consigo, no, todavía se queda cabreado, se queda con envidia, no quiere escuchar y bueno. Por lo cual, ¿cuál es la solución? ¿No quieres leer este versículo? Además dice aquí en Efesios 3, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente, además de aquello que pedimos o pensamos, según el poder que en nosotros opera. El amor de Cristo, tal, tal, tal. Mira, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente que aquello que pedimos o pensamos es Dios. Es Dios. Cuando Dios está contento con una persona, Él nos da aquello que nosotros necesitamos. Él nos da aquello que nosotros pedimos. Él siempre da mucho más que eso. ¿Lo ve? Hay una historia muy bonita que es la de cuando Jesús fue a un matrimonio, a una boda, y les faltó el vino. Entonces María dijo, ay Jesús y tal, y él todavía no había empezado sus milagros. Dios Padre todavía no le había dicho para que le empezara. Ah, no, todavía no es mi tiempo. Ah, pero qué pena. Y Jesús dijo, venga, vale. Llamó a los empleados y dijo, llenad esas tinajas con agua. Y ellos llenaron. Y después Jesús dijo así, ahora llama al maestro de sala, supuestamente para probar el vino. Y ellos sacaron de allí para llevar al maestro de sala para que él probara. Y el maestro de sala dijo así, epa, todo el mundo en un matrimonio, en una boda, pone el mejor vino al principio y cuando ya están todos borrachos pone el vino malo, pero tú guardaste el mejor vino para el final. Y yo nunca había entendido muy bien por qué Jesús había hecho eso, hasta que Jesús un día me explicó así. ¿Será que era mismo necesario haber vino? ¿Estaba alguien en peligro? ¿Alguien iba a morir? No. Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso? Para alegrar el corazón de los novios. Porque si no, yo iba siempre a pensar, vaya, luego mi matrimonio, todo el mundo empezó a hablar de que faltó el vino. Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso? Por amor. Él ama a las personas, Él quiere bendecir, Él quiere hacer lo mejor. Él quiere que las personas se queden felices. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, para terminar, yo pido al team para venir hacia aquí, que es lo que yo quiero hablar sobre este mensaje y después de escucharnos tantos testimonios. Usted que ya es creyente, tiene que tener fe en esta ley de Dios de transferencia de riquezas. Podemos solo quedarnos contentos, gloria a Dios, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, pero Dios está queriendo, enseñando a usted, le está enseñando de mí para enseñarle, esto es lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer en la vida de todos, y por eso usted tiene que tener fe. Yo me acuerdo que hay no sé si fue un año, una cosa así, Dios me mandó a hablar de eso en Angola, ¿te acuerdas? Y me dijo proféticamente, algunos de ustedes vais a ser ministros, otros secretarios de Estado, otros esto y lo otro, otros vais a tener negocios. ¿Pasado qué? 6 meses como mucho, ya era ministro de aquí, ministro de allá, secretario de Estado y un montón de negocios, porque ellos creyeron, tomaron posesión, el hombre de Dios habló y es eso que Dios está hablando para mí.
Entonces, escuche bien. Hoy vosotros habéis escuchado que hay hermanos que sembraron, que empezaron a honrar a Dios con los diezmos do que queriam colher de lo que querían cosechar e não daquilo que y no de aquello que están recibiendo. Escucharon hablar de transferencia de riquezas. Y ahora le estoy diciendo, Deus quer que você ponha Dios quiere que usted ponga fe na transferência de riqueza. en la transferencia de riquezas. Também quer falar Y Dios también quiere hablar a todos los obispos, pastores, misioneros, para que você ajude o povo para que usted ayude al pueblo, banho de Deus. el rebaño de Dios, Fé a tener fe, no solamente para que cada persona tenga sus necesidades suplidas, que es un milagro, pero quer fazer muito Dios quiere hacer mucho más encima de eso. não é nada. Eso para Dios no es nada. O básico. Eso solo es el básico. Dios quiere Você que usted tenha fé. tenga fe Transferência en la transferencia de riquezas. Agora, não se ponha aí. Ahora, no se ponga ahí pensando cómo Dios va a hacer eso. No te importa. Como é que Deus vai fazer? ¿Cómo Dios va a hacer? Quem é que Deus vai usar? ¿Quién Dios se va a usar? No es nada contigo. Tu tens é que acreditar. Tú tienes es que creer, Dios, yo también voy a tener Transferência transferencias de riquezas. de riquezas. Porque yo sirvo a Dios, porque yo honro a Dios, O melhor. yo siembro mi mejor para la obra de Dios, yo evangelizo. ¿Lo ves? Entonces, yo tengo ese derecho. Dios se quiere usar de mí. Deus quer transferir riquezas. Dios quiere transferir riquezas por dos motivos. Primero, para hacer daño al diablo, Para machucar para hacer daño a los idólatras, a los brujos, a los que maldicen, os anticristos. a los anticristos. Ellos están furiosos. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni cuarta vez, una que otra, y que ellos preguntan, ¿cómo es que usted consigue? Y yo digo, es Jesús. Ah, ahí está usted hablando con Jesús. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Segundo, Dios quiere transferir riquezas para que usted no ande apretado con el cinturón ahí apretado financieramente. Tercero, Dios quiere usarse de usted. Quiere poner riquezas en sus manos porque Dios sabe que usted va a dar más en la obra de Dios. Dios quita de un sitio para dar a los hermanos para que ellos puedan sembrar en la casa de Dios. Olha outro exemplo que aconteceu. Mira, otro ejemplo que ocurrió fue en los días de Moisés. Cuenta qué es lo que ocurrió cuando el pueblo salió de Egipto. Cuando el pueblo salió, las personas allí, los vecinos, daban oro y un montón de cosas, un montón de oro. Mientras tanto, ¿por qué que Dios hizo que ellos diesen oro? Primero, así, que es milagro. Primero, todas las personas que se quedaron con los bolsillos llenos de oro. ¿Dónde se vio eso? Van a salir de aquí, es decir, ¿quién va a hacer el trabajo de ellos? Es raro. Dejaron de ser empleados E eles deram os y ellos dieron, los egipcios dieron dinero a los empleados, a los cenadi dieron oro. foi Deus. E para que Fue Dios. ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos usaran eso para construir la casa de Dios del tabernáculo. Pero ellos ¿qué hicieron? Ellos luego al principio hicieron esto, un Dios, un becerro de oro. Y pusieron a adorar al otro Dios y se quedaron borrachos. Y, en fin, una poca vergüenza. Por eso Moisés se irritó. Llegó aquí abajo, vio aquella poca vergüenza, venía con las tablas de los 10 mandamientos y lo rompió todo. Y después Dios le hizo ya otra tabla. Pero usted no seu coração ponga en su corazón fé fe para que aconteça para que ocurra transferencia de riquezas. demais. Le voy a decir más, una palabra profética. Muchos de ustedes Ser empresário. vais a ser empresarios, hombres y mujeres de negocios. Mas Pero esqueça. no se olvide, Quem é que fez isso? ¿quién hizo eso? Passei por Porque yo ya pasé por 3 grandes sondas de estas e pessoas que não eram ninguém. y personas que no eran nadie se tornaron hombres y mujeres de negocios y luego se quedaron hinchados, ya no tenían tiempo para Dios, eran muy importantes, perdieron todo, vinieron 7 demonios peores y el estado de esas personas fue un desastre. Algunas se zafaron de arrepentirse a tiempo. Deus quer Entonces Dios quiere usarse de todos nosotros e Deus está y Dios está quitando de los injustos, de los malos, de los maldicientes, de los anticristos, de los brujos, todo eso, para darnos a nosotros. ¿Para qué?
para que nos quedemos ricos, no, para traernos la obra de Dios. Hay mucho trabajo para hacer, mucha iglesia por abrir, mucha televisión para construir, y usted es un vaso de honra en las manos de Dios. Entonces ahora es hora de poner en práctica esta palabra de Dios. Vamos a sembrar con fe. En la ley de Dios dice que mi dinero son semillas. Cuando yo siembro, Dios multiplica de vuelta, buena medida, apretada, remecida. Cuando yo honro a Dios con mis diezmos y ofrendas, Dios no me roba. Él me bendice. Él me multiplica. Y los testimonios son exactamente eso que nosotros vio. Entonces prepare, siembre con fe ahora mismo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades, oh meu Deus, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Oh, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluya. Então, Entonces, ponha a sua mão ponga su mano no ecrã. en la pantalla, Feche os olhos cierre sus ojos para se concentrar nesse. para concentrarse en Jesús. Eu vou orar. Yo voy a orar. Espírito, Santo Espíritu, obrigado porque gracias porque tu presencia está entrando en el corazón cada pessoa de cada persona que está em direto. en directo con nosotros. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. E todos Y todos estão, que están siembrando están desde ya a receber a bênção recibiendo la bendición que já vem a caminho. que ya viene a camino. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Tu estás a Tú estás haciendo transferencia de riquezas neste preciso momento. en este preciso instante. Já deste ordem aos teus Ya diste orden a tus ángeles anjos, dos injustos, para que saquen de los injustos y darnos a nosotros, os que te amam, servem. a los que te aman, que te sirven. Gracias, Jesús, Que eu acredito. porque yo creo en la palabra que pusiste en mi corazón, Irmãos vão se transformar que muchos hermanos se van a transformar en hombres y mujeres de negocios, y muchos que ya son hombres y mujeres de negocios van a ver su negocio prosperando sobrenaturalmente, y muchos hermanos van a ser honrados financieramente como nunca se vio, porque este é porque este es tu palabra. o nosso destino. Este es nuestro Amém. destino. Amén y amén. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. E agora nós vamos Y ahora nosotros vamos orar a orar
por usted, que llamó, que escribió, y también aquel que está con Dios. Quien sabe desesperado, quien sabe llorando. Y por eso yo voy a pedir al team que toque un himno para preparar su alma y su corazón. Y este himno es un himno muy bonito que dice: el camino se va a abrir. ¿Sabe? Jesús se llama el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre que yo pienso en eso, me acuerdo de cuántas veces Dios hizo un camino para mí donde no había camino. Cuántas veces Dios abrió caminos que estaban cerrados para miembros de la iglesia, empresarios, etc. Me acuerdo de cómo Dios abrió el Mar Rojo y hizo un camino para que el pueblo no fuese muerto o fuese de nuevo para Egipto, atado para la esclavitud. Dios abrió el desierto, y ese es el Dios que estamos hablando, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Él siempre fue Dios, nos amó de tal forma que envió a su Hijo, no para que viniese a condenarnos, sino para que nos viniese a liberar, y Él va a abrir un camino en tu vida. Mismo cuando no hay camino, es eso lo que Dios va a hacer. Escuche con atención esta canción. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará a caminhar. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti. Louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Wow, aleluya, qué música bonita. Wow, aleluya, qué canción más bonita. Estoy viendo aquí que tenemos mucha gente en países
como Turquía, Tunisia, Austria, Zambia, Panamá, Grecia, Jordania, República Dominicana, Israel, Venezuela, Irlanda, Brasil, Portugal, Estados Unidos, toda Europa, que es donde nosotros siempre estamos. Y quiero decir a usted que estaba en directo con nosotros, que Dios también le va a bendecir, que Dios le está escuchando, que Dios le ama. Y quiero exhortarle a usted y a todos los otros que sirvan a Dios y que se predisponga a ayudar a Dios donde usted esté. Estos países necesitan mucho de Dios. Yo tengo aquí muchos pedidos de oración. Algunos me gustaría leer sin mencionar nombres, que dice así: Víctor, pido oración por todos los trabajadores de mi empresa. Primero porque también trabajo allí, soy un hijo de Dios, pero también porque allí hay muchos indianos y seguramente que es de la voluntad de Dios que toda esa gente se salve. Qué oración maravillosa. Pedir a Dios por sus empleados es una oración que Dios va a escuchar. Dios se va a usar de usted para bendecir a estas personas y para salvar a esas personas, por lo cual hace su mano ahora mismo. Señor Jesús, muchas gracias por este amado hermano y seguramente, Señor, que tú vas a bendecir a partir de este momento como nunca este amado, su empresa, su familia, y te vas a usar de él para bendecir estos tales indianos, dándoles inclusive la salvación, y para ti toda honra y toda gloria. Amén. También tenemos aquí otro pedido de oración muy bonito, que es alguien que tiene una amiga que está muy mal en el hospital, tiene una vena entupida que va hasta el cerebro y le falta respiración y no saben, y que tiene máquinas de oxígeno. Es bonito porque, en fin, en el dolor de la amiga, ella está pensando en la amiga y no en ella. Este es el verdadero evangelio. Imaginación es eso mismo. Yo quiero orar por usted también, Señor Jesús. Yo traigo este asunto de Tatiana, que es amiga, y traigo a esta persona, amiga de ella, que queda sanada ahora mismo. Yo ordeno la vena que se quede desentupida, que todo el cuerpo empiece a funcionar bien. Y en el nombre de Jesús, desde ya yo te alabo, porque vamos a escuchar todos el testimonio de cómo Dios es poderoso y sana a todo y todos. Amén y amén. Tenemos muchos casos maravillosos de estos así, pero después tenemos otros que yo quiero mencionar para después decir cómo usted tiene que hacer, porque hay casos que yo no llego a orar. Por ejemplo, una persona está pidiendo ayuda porque el marido salió de casa. Este es terrible. Otro caso es una bebé que nació con muy poco peso y no está comiendo. Otro caso es una persona que tiene un problema en la pierna, está hinchada y después todavía tiene un problema con el préstamo bancario. Otra persona es porque va a ser operada el pecho. Otra persona es porque tiene problemas en las piernas, en los brazos, y también tiene problemas graves financieros y perdió el empleo, etcétera, etcétera. Otro tiene reumatoide y depresión. Otro tiene hernias, problemas en el fémur, etcétera. Yo voy a orar y tengo la certeza de que Dios va a escuchar. Pero déjeme darle un gran consejo. Como yo suelo dar cuando estoy en la iglesia en directo. Aquí estamos en directo, pero cuando digo en la iglesia presente, lo ideal es que usted siempre lea el libro de Sanidad Divina, porque fe viene por oír y oír y oír las mismas verdades. Yo suelo decir así: mire, lee el libro todos los días, si posible, durante una semana. Usted verá que de aquí a una semana, cuando orar, usted tiene una fe que va seguramente a dar origen a su milagro, a su sanidad. Pero también quiero sugerirle que usted telefone, llame por el WhatsApp o por el SOS. Tenemos allí nuestros misioneros, pastores, que además del horario que puede terminar la reunión, ellos están esperando por usted, y decir: yo fui una persona que pedí ayuda
Y el apóstol recomendó que yo llamase de vuelta y pidiese que me acompañen, pedir que el pastor me llame, me acompañe y que me dé así un aconsejamiento, una consulta pastoral. ¿Por qué? Porque estas oraciones, estos pedidos que estáis aquí diciendo, es de personas que están, no lleven mal, que están con poca fe, porque es verdad. Y me estoy recordando de un caso de una señora de Brasil, hace muchos años atrás, uno de muchos ejemplos. Ella escuchó hablar del portugués, que era yo, que era un hombre de Dios. Cuando yo oraba, Dios sanaba. Entonces ella anduvo 600 kilómetros llena de dolores porque el cáncer de ella se había esparcido por todo el cuerpo. Estaba todo infestado con manchas. Ella usaba un pijama con una ropa muy finita. Vino tumbada en el coche a la velocidad más pequeña y tardó horas en llegar. Y yo estaba en una convención de fe y ella apareció y vino a pedir oración. Y yo le dije a la señora, mire, yo no quiero orar por usted porque no va a funcionar, usted no tiene fe. Se quedó ofendida, entonces yo vine de tan lejos, no tengo tiempo para estar aquí. Mire, usted acaba de decir que su pastor era un pastor de la iglesia de ella, que la conocía, y usted está casi muriendo y está diciendo que no tiene tiempo. Yo no voy a orar, no va a dar nada. Entonces los otros dijeron, mire, haga lo que el hombre de Dios le está diciendo. Entonces ella hizo. Entonces todos los días yo daba unos estudios por la tarde, porque por la noche hacíamos como una fiesta. Y fueron varios días. Cuando llegó viernes, ella me llamó, le ponían así escondida detrás de un biombo porque ella no se podía vestir normalmente, estaba mismo llena de dolores. Me llamó y ella dijo así, ¿sabe una cosa? Ya no tengo dolores y mitad de las manchas han desaparecido. Lo que yo quiero decir es, el poder de escuchar la palabra de Dios empieza a operar en la persona y la enfermedad empieza a secar. Cuando vino el sábado, ella se consiguió vestir un poco mejor, vino en una silla de ruedas. Yo hice la oración de la fe. Bueno, pasado 1 o 2 semanas, me llamó toda contenta. Yo ya estaba en Lisboa. Había quedado completamente libre de un cáncer. Ella tenía pocas semanas o meses de vida. Y se quedó sanada. ¿Por qué? Porque ella decidió escuchar la palabra. Me estoy recordando de una holandesa también que escuchó hablar que cuando yo oro, que las personas son sanadas. Entonces yo hice, venga acá, y ella vino y se quedó sanada. Pero después no hice lo que yo dije, pero bueno, sea como fuera, esta es una palabra muy sabia para usted. Yo voy a orar, usted cree que reciba, pero haga esto. Llame para pedir, para ser acompañada. Y usted verá cómo va a ser toda la diferencia de este mundo. Seguimos a recibir pedidos de oración. Tenemos testimonio, ya voy a leer después. Entonces ahora sí vamos a orar. Mientras tocáis un himno que dice, solamente cree. Solamente cree. Es lo que Dios necesita. Solamente cree que todo va a cambiar para mejor. Ponga la mano en la pantalla y haga esta oración conmigo ahora mismo. Y diga así, Señor Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Yo recibo ahora la respuesta a mi oración. Yo recibo ahora mi liberación. Señor Jesús, a partir de ahora, yo creo que ya estoy sanado. Yo ya creo que ya estoy liberado. Por eso yo te agradezco. Amén y amén. Ahora escucha esta canción. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para
agora o que é que se faz? Ahora, ¿qué se hace después de orar? Cree que ya tiene. Alaba a Dios porque ya tiene. Permanezca en la palabra de Dios, participando del programa para escuchar la palabra de Dios. Y como yo dije, llame para pedir que la acompañen y todo va a cambiar para mejor. Ahora, yo tengo aquí muchos más testimonios que voy a tener que leer mañana. Magna, tengo alguien que fue sanado, que estaba desempleado. Es decir, tengo muchos testimonios maravillosos. Yo sinceramente quiero leerlos y enseñar mañana, porque así nosotros no solamente escuchamos las buenas noticias, sino que yo explico por qué esas personas tuvieron esos milagros en su vida. Ahora, como siempre, yo quiero orar por aquellas personas que dicen así: yo creo en Dios, pero no sé si estoy salvo. Yo quiero andar con Dios. Yo no quiero nada con el diablo. Yo quiero cambiar de vida. Hay personas que están en directo con nosotros, jóvenes, que andan en una vida que Dios me está enseñando cuál es y usted también sabe qué es. Inclusive dijo: Señor, si tú me estás escuchando, que el hombre de Dios me enseñe eso. Yo no voy a mencionar todo porque no sería sabio, pero usted verá cómo Dios también le va a liberar de ese problema terrible. Baje su cabeza en respeto a Dios, cierre sus ojos, haga esta oración conmigo y digan todos conmigo: Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para salvarme. Perdóname, Señor. Yo creo que también fallé y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Y ahora yo me despido con una canción que dice: porque Él vive, puedo creer en mañana. Y mañana seguimos con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Chao, chao.